Buenas noches, lunes 19 de agosto, gracias por estar con nosotros. Andrea, buenas noches. Buenas noches Honduras, buenas noches licenciado. Estamos listos para llevarle la información en esta noche de lunes, iniciando la semana, un resumen completo de esta jornada a continuación en 11 Noticias Estelar. Presidenta Xiomara Castro logra acceso a $300 millones a través del Banco del Desarrollo de América Latina y el Caribe. Dengue se ensaña con mujeres embarazadas en la zona norte del país. 10 mujeres se encuentran en estado delicado de salud por la enfermedad. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Cuando presuntamente cobraba una extorsión de 3 millones de lempiras, la Agencia Técnica de Investigación, por orden del fiscal general, capturó al juez de jurisdicción nacional Marco Vallecillo y fue presentado ante la justicia este fin de semana. El sábado 17 de agosto, en horas del mediodía, el fiscal general Joel Zelaya, mediante su cuenta de X, dio a conocer que ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal la captura de un juez acusado de usurparle la identidad a él y a otros miembros de la UFERCO para extorsionar a acusados e investigados por casos de corrupción. Durante la tarde de ese día se confirmó la captura del juez nacional Marco Vallecillo, encargado del circuito contra criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente. También la de Nelson Omar Sierra y Reinaldo Leiva Suazo. Según el Ministerio Público, Vallecillo y Sierra están involucrados en este flagelo y la narración de los hechos por parte del ente acusador expone que desde el 25 de julio, el testigo protegido era intimidado por los imputados, ya que había supuestamente un requerimiento fiscal en su contra que presentaría la UFERCO, ofreciéndole la oportunidad a él de pasar a ser testigo protegido. Tras esto, el 1 de agosto volvieron a reunirse y le aseguraron al testigo protegido no tener otra alternativa. Este sábado 17 de agosto, Marco Vallecillo, Nelson Omar Sierra y Reinaldo Leiva fueron detenidos en una gasolinera en la salida al sur de Tegucigalpa, presuntamente luego de recibir el pago extorsivo del testigo protegido, por lo que fueron intervenidos por agentes de la ATIC, deteniéndolos y llevándolos a las instalaciones de esta dirección en Comayagüela, lugar en el que estuvieron retenidos toda la noche del sábado. El abogado Carlos Vallecillo se encuentra aquí en la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En estos momentos los agentes están realizando un informe y a la espera de que el fiscal o los fiscales encargados del caso presenten el requerimiento fiscal. El domingo 18 de agosto por la mañana fueron trasladados a la primera estación de policía en el centro de Tegucigalpa, ya con el requerimiento fiscal emitido. Al mediodía del domingo, de esta manera llegaba el abogado Marco Vallecillo, esposado y dirigiendo unas palabras a la prensa nacional. Término mal utilizado. Señores, les pido a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, no te preocupes, si no me pongan a mí, ellos me respetan mucho, a mí saben quién soy. Señores, yo les estoy pidiendo que mi audiencia sea pública, que ustedes puedan estar dentro de la audiencia. No, es que declarar, voy a poder declarar, es un derecho. Bien, vean ustedes las declaraciones. Por favor, ahí. Por favor, ahí, declaraciones del abogado. Ya presentado ante los juzgados en materia de extorsión, corrupción y medio ambiente, lugar que él coordinaba, inició su audiencia de declaración de imputado, ya con la instalación del nuevo juez y designado a este caso, Juan Carlos Colindres. El Poder Judicial le dictó prisión preventiva en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ya que este, por su alto cargo, corría peligro de ir a cualquier centro penal.
el juez Marco Vallecillo va a ser remitido al Comando Los Cobras, en tanto el otro coimputado a la cárcel para hombres ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Alrededor de las 8 de la noche y en un bus de color blanco del Poder Judicial fue trasladado hasta la base mayormente conocida como Los Cobras. El juez hoy compareció a audiencia de prueba anticipada ante el circuito en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente. El juez Marco Vallecillo, en donde manifestó que su caso es una persecución política y le han violado sus derechos a la defensa, ha dicho el juez. René. El juez Marco Vallecillo compareció esta tarde ante los tribunales de criminalidad organizada, ambiente y corrupción en una audiencia anticipada de presentación de pruebas. Una vez que salió de la misma, expuso a los medios de comunicación que el Ministerio Público le está violentando el derecho a la defensa. Bajo todos los preceptos, el Estado, la inocencia que me acoge, de igual manera el derecho a la defensa. Solicité personarme en causa propia porque soy abogado en este momento. Lo merezco, la ley lo permite, la ley del Colegio de Abogados permite que yo, Marco Antonio Vallecillo, cuando soy un funcionario público, pueda personarme en causa propia para poder interrogar al testigo. Dicha solicitud fue declarada sin lugar por los artilugios que está utilizando el Ministerio Público, porque todos ustedes periodistas me conocen, la mayoría han estado compartiendo conmigo y saben cuál ha sido mi actuar. Señores, amigos, todos los que están ahí, que son amigos míos, todos los que van a ver esto, que son amigos míos, conocidos míos, y conocen mi forma de ser, saben que siempre he luchado por las causas justas, y esta es mi causa justa, así como he luchado por las causas justas de un montón de gente, o de un montón de personas. Se me ha violentado por completo el derecho a la defensa. Me sacaron de la prueba anticipada, no sabemos si el testigo protegido va a ser el mismo testigo protegido, va a ser la persona que supuestamente es extorsionada. Por eso queríamos estar ahí y había sido aceptada por parte del juez que la declaración fuera tomada ante nosotros, que nosotros, sobre todo el otro diputado, Nelson Sierra, conoce la voz de este señor, conoce la voz y les aseguro que hay un cambiazo en el testigo protegido, porque no va a ser la primera ni la última vez que esto sucede. Que se me haga justicia, señores, que se me haga justicia por este caso, que la verdad salga a la luz, y espero de igual manera el viernes que voy a la audiencia inicial estén aquí, no permitan que les menoscaben el derecho a la información pública y a estar en este lugar. Que Dios los bendiga a todos. Hijo, me has de ver, te amo, sabes que tu papá es inocente, y no inocente como Juan Orlando, inocente de verdad, un hombre que nada debe, que no teme nada. El imputado aseguró además que su teléfono fue manipulado por las autoridades, donde borraron elementos que prueban su inocencia de los delitos que se le imputan. Por su parte, el defensor de derechos humanos Hugo Maldonado, quien se hizo presente en esta audiencia preliminar de pruebas, explican que en el juicio hay gato encerrado porque el Ministerio Público no permitió que el imputado estuviera presente para escuchar el relato del testigo protegido. Creemos que hay mucha incongruencia en contra de los imputados, a tal extremo que el Ministerio Público, para blindar al testigo protegido, pidió sacarlos a ustedes como medios de comunicación, pidió sacarnos a nosotros como organismo de derechos humanos y solicitó sacar a los imputados de la audiencia, pero nos manifestó el señor imputado que él de buena voluntad entregó su teléfono celular a la agencia con todo y PIN de su celular, y le han borrado toda la información que él tenía para demostrar que en efecto nunca hubo tal dinero, nunca hubo tal extorsión de la que ahora hay un requerimiento fiscal. Mientras tanto, la defensa del juez Vallecillo asegura que demostrará la inocencia de su defendido de todas las acusaciones que le imputa la Fiscalía. Vamos a hacer el desarrollo de la audiencia, vamos a hacer las preguntas necesarias que nosotros creamos correspondientes, y ahí vamos a ver el beneficio que le puede dar esa declaración. Ese es el testigo clave que tiene el Ministerio Público, solo se lo puedo decir. El testigo del Ministerio Público. René Amaya, 11 Noticias. Durante el proceso de la captura del juez Marco Vallecillo,
trascendió en redes sociales un audio en el que expresó que lo que le ocurría era una injusticia. Voy a declarar, vale todo. Puede mierda un montón de gente, por favor, hermano. Esto es una injusticia, una estupidez la que están haciendo en contra mía. El mismo fiscal general me mandó a reunirme con esta persona. Yo lo senté con el fiscal general para hacerlo testigo protegido y me están inculpando de esto. Por favor, manda el mensaje a todos los medios de comunicación que el juez Marco Antonio Vallecillo. Y misterio rodea las acusaciones de que el soborno que presuntamente cobraría el juez Marco Vallecillo sería para el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial. A este extremo, la presidenta de este poder del Estado, Rebeca Raquel Obando, salió al paso. Un huracán sacude al Poder Judicial del país con la captura del juez Marco Vallecillo, coordinador de los juzgados en materia de corrupción, criminalidad organizada y medio ambiente, así como la intervención del circuito de jueces en competencia territorial, porque se abre la posibilidad de encontrar más personas involucradas en este y otros casos de presuntas actividades ilícitas. Esta investigación dio otro giro, luego que el precandidato presidencial liberal Jorge Cálix revelara que el esposo de una alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia estaría ligado a millonarios sobornos para arreglar juicios perdidos a través de su influencia. En un país en donde viene el esposo de alguien y se le acerca y le dicen: hey, ese caso que usted tiene ahí, que lo lleva ya casi perdido, yo se lo enderezo, deme tantos millones, eso no puede pasar. Y eso está sucediendo en este país, está sucediendo en Honduras, hay que decirlo. Esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial hace eso. Eso es grave. Ante los señalamientos, la presidenta de ese poder del Estado, Rebeca Raquel Obando, desvirtuó estar involucrada en el caso del juez Vallecillo y defendió su disponibilidad de ser investigada junto a su núcleo familiar para esclarecer los hechos, aunque dio a conocer que su esposo está fuera del país por enfermedad. Solicito al fiscal general Joel Zelaya que haga las investigaciones pertinentes a fin de llegar hasta el último, averiguar bien qué es lo que ha pasado en este caso para que las especulaciones cesen. Lo dije anteriormente, no sé si ustedes saben que mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi 3 meses de estar fuera del país. O sea, no sé cómo puede desde donde está realizando este tipo de actos, pero déjeme decirle que si igual se trata de él, no, a mí me pueden investigar a todos mis hijos, a mi familia completa. Si lo que quieren es encontrarme algo, no sé qué puedan encontrar, pero les puedo decir que tiene tiempos de no estar acá y que más bien ha estado queriendo recuperar su salud. ¿A cuenta de qué tengo que deponer de mi cargo si no me siento dentro de ninguna causal? Solo por hacer las cosas bien. Es que aquí las cosas, a la gente que trabaja bien la quieren apartar. A los que no están trabajando bien quieren que estén ahí para que les hagan los mandados. En medio de esta turbulencia, el ahora imputado, juez Marco Vallecillo, aclaró que en ningún momento acusó al esposo de ninguna funcionaria de alto rango de la Corte Suprema de Justicia. No sé de dónde han sacado o quién diablos ha disipado esa cuestión que dicen que yo dije que ese dinero, que ni sé de cuál dinero hablan, era para el esposo de la presidenta. Desmiento categóricamente eso. En ningún momento sabía yo que había dinero en ese lugar. Y mucho menos, señores, que ese dinero era para el esposo de la presidenta. Dejen de disipar noticias que son falsas. Este polémico caso golpea los cimientos de la justicia en una nación salpicada desde hace varios años por el flagelo de la corrupción. Por ende, hay quienes claman porque se llegue al fondo de las pesquisas para descubrir los tentáculos de esta presunta red de coimas. La captura del abogado Marco Vallecillo, quien tiene su audiencia el día viernes, tiene que poner a reconsideración todo lo que está ocurriendo dentro del Poder Judicial. Y no solamente hay que investigar ese circuito anticorrupción, también hay que investigar otros tribunales. Para 11 Noticias, Carolina Martínez.
En el foro de la entrevista, abogados penalistas expusieron la necesidad de investigar a fondo el caso del juez Marco Vallecillo y revisar la institucionalidad y las leyes en el país. Este día en el foro La Entrevista, dirigido por el licenciado Raúl Valladares, expertos en derecho penal expusieron su análisis respecto a la reciente captura del juez Marco Vallecillo, ex coordinador de los juzgados con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido y la preocupación de más operadores de justicia involucrados en corrupción. Es honesta, si hemos visto videos donde agentes de la lucha, de la ATI, que se enojan con uno, aparecen en los videos y yo no tengo la culpa, agarrándose y metiendo relojes, metiéndose mochilas y escondiéndolas y llevándoselas. Yo me preguntaba, ¿y los requerimientos fiscales de esa época? La abogada Ritz Antunes señaló que el caso del imputado se debe investigar a profundidad. Arguyó que detrás de la acción pueden existir intereses personales y el escenario en contra de Vallecillo haya sido para proteger a terceros. Trampa que tendieron, porque que yo entienda, no le han entregado a Marco 3 millones de lempiras. Vea qué fácil usted, se va a un juez ahora a un centro comercial, me quiero deshacer de ese juez, llevo dinero seriado de la ATIC y digo, andate a ese mismo centro comercial que allí está el juez y decir que esos 3 millones son para él. O sea, es una situación bien terrible. De su lado, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia es del criterio que el panorama que arropa el país es un nuevo indicio de la necesidad que existe en revisar la institucionalidad y las actuales leyes. Yo siento que lo que pasa aquí, Raúl, es que de nuevo tenemos que revisar la institucionalidad. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? ¿Cómo se eligen los jueces? ¿Cuál es la actuación de cada juez? ¿Por qué pusieron tribunal de sentencia 3 jueces en un país tan pobre como el nuestro? Porque la gente tenía dudas de que sí iba a haber equilibrio en la aplicación de la justicia. Esa ley de privación de dominio es un adefesio jurídico, es una ley confiscatoria. Es increíble que nos jactemos nosotros de un Estado de Derecho. Yo digo, hay una Fiscalía de Protección o de Defensa de la Constitución de la República. ¿Cómo va usted a juzgar cosas del pasado con leyes del futuro? O sea, ante el hecho, expertos recomiendan al Ministerio Público la investigación de sus fiscales y conocer la ejecución de las funciones asignadas. Debe investigar no solo a los fiscales, sobre todo a los peritos del Ministerio Público, ¿verdad? Debe de mover todas las denuncias que se han promovido contra peritos por falsificar pruebas y debería darle respuestas a la sociedad, porque una justicia tardía no es justicia. Este es un informe para 11 Noticias. Andrea va a leer unos tweets. Andrea. Así es, en el X del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han colgado un hilo de 5 tweets que citan lo siguiente. Número 1, el CONADE, a través de su titular, la abogada Blanca Izaguirre, informa a la ciudadanía en general que en el marco de las atribuciones convencionales y constitucionales se mantendrá observadora del proceso penal incoado contra el juez Marco Vallecillo y además otros implicados. En el 2, cita que al respecto el CONADE insta a las autoridades del Ministerio Público a llevar a cabo la investigación conforme a los estándares de la debida diligencia y bajo el respeto de las garantías judiciales y el principio de legalidad de la obtención de medios probatorios. En el 3, dice que el CONADE recuerda al Poder Judicial su obligación de efectuar un juicio imparcial, otorgando igualdad de armas procesales a las partes y ajustándose al principio de transparencia y publicidad, considerando que la causa es de alto impacto e interés nacional. En el 4, dice que además resulta relevante considerar el presunto involucramiento de altos funcionarios públicos, por lo que la publicidad de las audiencias es imprescindible para asegurar que el proceso sea abierto al escrutinio público y pueda resultar en un efecto inhibitorio. Y en el último, dice que el CONADE reitera el papel fundamental que tienen las instituciones nacionales de derechos para la supervisión de los procesos judiciales, los cuales se deben realizar bajo el respeto y la garantía de los derechos humanos en todas las etapas del proceso. Hasta que llegó el escándalo del juez Vallecillo, las autoridades del Poder Judicial determinaron intervenir los juzgados en materia de crimen organizado.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia ordenó la intervención a partir de hoy de los tribunales en materia de extorsión, criminalidad organizada y ambiente para que se investigue las acciones del juez Marco Vallecillo, a quien el Ministerio Público lo acusa de extorsionar a un testigo protegido por 3 millones de lempiras. Que para nosotros, como jueces supremos del Poder Judicial, esto es un fuerte golpe que hemos recibido. Definitivamente algo que no esperábamos. Queremos decirle que desde el día 1, desde el día que entré y que entramos también los magistrados que hoy día me acompañan y todo el pleno de magistrados, nuestro propósito ha sido adecentar la justicia, ver que las cosas funcionen mucho más rápido que lo hacían anteriormente, que los expedientes no fueran escondidos como han tenido una práctica algunos de los funcionarios judiciales. Un sistema libre de corrupción. La intervención se dividirá en 4 etapas. En la primera se hará una inspección del circuito, ya que solamente este año se han presentado 306 causas, que se suman a las 726 que se dieron en el 2023. La segunda acción consistirá en individualizar las denuncias para proceder de oficio contra los implicados. En la tercera etapa se abrirá un proceso disciplinario en las investigaciones que considere un ilícito penal, y en la cuarta se tomarán en cuenta diversas recomendaciones por la Corte Suprema de Justicia, las que serán dadas a conocer a los hondureños. Y en aquellas investigaciones que se considere la comisión de un ilícito penal serán remitidas de manera simultánea e inmediata al Ministerio Público para que se proceda conforme corresponde en el caso de los jueces a solicitar de así considerarse el juicio y en la Fiscalía Común Ordinaria lo que corresponda. La máxima autoridad del Poder Judicial asegura que ya se envió al Ministerio Público 11 denuncias para que se hagan las investigaciones correspondientes y han pedido a la Fiscalía General del Estado llegar hasta las últimas consecuencias. Quiero decirle que en solo este año hemos enviado nosotros, al Ministerio Público se han enviado 11 denuncias, o sea, 11 formalmente para que sean ya el Ministerio Público quien se encargue de hacer las investigaciones correspondientes. René Amaya, 11 Noticias. Antes de seguir, solo el abogado Mario Díaz, magistrado ahí en la Corte, acompañó a la señora Rebeca Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en esa conferencia. ¿Y los demás magistrados qué pasó? Solo Mario Díaz acompañó a la presidenta de la Corte en esa conferencia de prensa. ¿Qué pasa ahí en la Corte? Ahí está. Solo el abogado Díaz estuvo ahí con ella. ¿Y los demás magistrados qué hicieron? ¿Dónde andaban? ¿Qué pasó con el resto de magistrados? Vaya a saber ahí, poner al reportero de la Corte que investigue qué pasó. Que solo el abogado Mario Díaz, como magistrado propietario. ¿No es Año Ochoa, la de La Paz? No, no. Está solito. Ahí solo está Mario Díaz, magistrado de la Corte Suprema. ¿Y Milton Jiménez qué se hizo? ¿Ah? Y todo el resto de magistrados no acompañaron a la señora. ¿Por qué? Bien, así estuvo eso en la Corte. Para evitar más actos ilícitos, diputados, oigan bien, diputados demandan la depuración en los operadores de justicia, nos dice el periodista Fernando Arteaga. Luego de la captura del juez Marco Vallecillo, se ha generado reacciones en las diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Los opositores lamentan que estos casos de corrupción se evidencian en ese poder del Estado que se encuentran bajo la administración de Libre. Porque tienen que tener la meritocracia, pero aparte de esto de la meritocracia, los valores fundamentados en los principios democráticos, porque hoy lo que estamos viendo son las mismas malas prácticas por liderazgos que ponen Libre en estos puestos de toma de decisiones. Legisladores de Libertad y Refundación consideran que se encuentran demostrando que están dispuestos a realizar una depuración de los operadores de justicia y que no se va a permitir que nadie se aproveche de sus cargos ni de su posición para llenarse los bolsillos. Es el momento de poner un alto
a ese tipo de prácticas que dañan la justicia en nuestro país y que esto sirva de un ejemplo para que ningún juez, ningún fiscal se atreva a solicitar dinero para arreglar un juicio. Diputados del Partido Salvador de Honduras urgen por una reforma integral que fortalezca los filtros para el nombramiento de jueces en áreas tan delicadas y así evitar este tipo de casos. Que desafortunadamente las malas prácticas del pasado, donde se nombran juezas y jueces sin poder cumplir los procesos que sigue una carrera judicial, especialmente en materias tan delicadas como criminalidad organizada, sea de narcotráfico, extorsión o corrupción, obliga a que retomemos un proceso de depuración real. Otros diputados del oficialismo aseguran que Vallecillo ya era juez en el gobierno anterior, por lo que no deben de ligarlo a la actual administración. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Poneme la toma ahí de la presidenta de la Corte en la conferencia de prensa, ahí, y también Julio me dijo, la abogada Rubenia Esperanza Galeano Barralaga estaba ahí con una mascarilla. Es ella, ¿verdad? ¿Alexander? Sí. Sí, es que yo no la conozco a ella, pero un televidente, don Julio, y Alexander me apuntó aquí que también estuvo Rubenia Esperanza Galindo Barralaga, ambos de libre con Mario Díaz, ningún otro. El resto, ni los liberales, ni los del Partido Nacional estuvieron en la conferencia de prensa. Representantes de la sociedad civil también están exigiendo se investigue a profundidad el caso del juez Marco Vallecillo, que es la noticia del momento. Steven. Coordinador de los juzgados en materia de criminalidad organizada y las posteriores denuncias del abogado Jorge Calix. Desde la sociedad civil esperan se indague e investigue si hay más personas involucradas, incluso si esto se podría tratar de una red y separar a funcionarios de ser necesario. Esta investigación debe extenderse lo más fuerte posible hacia todos los posibles partícipes del hecho y también, mira, acá es importante que el Poder Judicial comprenda que no solo la jurisdicción en materia de corrupción está cooptada. Para esta experta, la acción del Ministerio Público refleja transparencia de perseguir el delito. Pero el caso de Vallecillo abre la posibilidad que otros operadores de justicia estén involucrados, por lo que se debe llegar al fondo de este escándalo. Instituciones como el Poder Judicial nos han demostrado que son instituciones permeables y corruptibles. Hemos visto muchísimos casos de jueces, de fiscales, de distintos operadores de justicia que realmente han hecho graves actos de corrupción. Desde otro sector de la sociedad civil consideran que la credibilidad de los operadores de justicia ante el pueblo hondureño es esencial y que esta podría incluso llegar a un punto de no retorno y que la ciudadanía termine de perder la poca confianza que tienen los tribunales y pierda la esperanza de un sistema judicial limpio. Ya es una de las instituciones menos creíbles, eso lo dicen los sondeos de opinión del ERIC, del YUDPAS, entre otras. Y ahora al ver que todos los mitos son realidad, definitivamente la credibilidad de... Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y una limpieza en el Poder Judicial podría servir de ejemplo a otras instituciones que pretendan cometer más actos de corrupción. Luego de la detención judicial contra el juez Marco Vallecillo por el supuesto delito de extorsión, analistas de la zona norte expresaron que las investigaciones y procesos que se ejecutaron de manera pública en torno a este caso deberán servir como una lección para otras instituciones que pretendan recorrer el camino de la corrupción. La institución del Estado debe ser anualmente depurada. Todas las instituciones que haya investigaciones y depuraciones, solo de esa manera podemos poner el dedo en la llaga y hacer que las cosas funcionen bien. Porque cuando usted va a una institución pública va a encontrar algunos empleados públicos contando chistes, está hablando de la novela, el partido, de esa manera el país nunca va a prosperar. Otros expresaron que este apenas es el comienzo de un largo historial de personas involucradas en diversos delitos y que pese al impacto que genere, es necesario subsanar la justicia hondureña. Lo que está destapando es una red de corrupción que existiría dentro de este órgano del Estado y que preocupa a propios y ajenos a la espera de que se aclare este tipo de situación, porque el único perjudicado es el sistema judicial y por ende la ciudadanía. Por otro lado, otros analistas opinan que esta captura solo es el resultado de una guerra interna en el Poder Judicial y que esperan una verdadera depuración.
la persona que fue encontrada, que estaba en esa situación de recolectar, como se aduce, una coima, fue enviada por alguien. Y en mi opinión aquí es un pleito a lo interno. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Está mejor eso, Andrea. Autoridades del Consejo Nacional Electoral aclaran que asumen la responsabilidad si al final utilizan el acta digital en los próximos procesos electorales. Este lunes en el Congreso Nacional se concluyó con el proceso de socialización del presupuesto de elecciones entre autoridades del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo. Y ahora la Comisión de Presupuesto tiene una visión bastante amplia y clara sobre el presupuesto presentado. Es solicitar la opinión de la Secretaría de Finanzas, la cual ya fue solicitada. Igualmente, representantes del Consejo Nacional Electoral aprovecharon para aclarar que ellos serán los encargados de determinar la implementación o no de la polémica acta digital. Que el CNE, con base en su autonomía constitucional, deberá ser quien determine cuál es el proceso de TREP que vamos a implementar de cara a las primarias, pero también quiero decirle contundentemente que el CNE unánimemente está a favor de la biometría, que ya se implementó en las elecciones generales 2021. Ana Paola Hall desmintió además que exista acuerdos con empresas para las contrataciones desde estos momentos. Niego, en nombre del Consejo Nacional, contundentemente cualquier información falsa que solo busca desacreditar al Consejo y por lo tanto al proceso electoral. Opositores esperan que a más tardar esta semana se apruebe ese presupuesto. Que se cumpla la palabra, dijeron que esta semana se iba a aprobar. Las bancadas están listas y que dejen de seguir engañando al pueblo hondureño con esas estrategias que trajeron de Venezuela. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En Gracias Lempira, la precandidata presidencial Rixi Moncada de Libre recibió el respaldo de las bases y líderes de Libre en ese departamento. Sigue informando Fernando Arteaga. La precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, sostuvo el domingo un encuentro con el pueblo de Gracias Lempira en el marco de los conversatorios por la unidad y la organización de la próxima victoria electoral y la continuidad del proyecto de refundación de la patria. Este es amor genuino del pueblo, de hombres y mujeres de Lempira que están dispuestos a continuar el proceso de refundación de la patria y que juntos con el pueblo vamos a la próxima victoria del año 2025. Ha sido una recepción muy sentida. La exministra de Finanzas se pronunció en cuanto a la oposición de sus contrincantes liberales. No, hombre, si ellos son agua del mismo molino. Son lobos con piel de oveja, son los mismos sepulcros blanqueados, es el bipartidismo golpista. El pueblo no les tiene miedo, el pueblo los va a enfrentar en la urna y los vamos a vencer. La candidata presidencial continuó su intervención recordando la historia de resistencia de 450 años del pueblo lenca. Moncada destacó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no extorsiona alcaldías. Xiomara no extorsiona alcaldes. Xiomara no retrasa transferencias. Xiomara lleva el desarrollo a los 28 municipios de Lempira con las transferencias municipales sin extorsión. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el precandidato presidencial liberal Jorge Calix visitó el municipio de La Entrada en Copán. Estuvo en Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés también. Pamela. Copán, territorio liberal, se suma al movimiento Juntos por el Cambio. Así lo confirmó el precandidato presidencial y dirigente de esta fuerza política, Jorge Calix, quien visitó el occidente del país durante el fin de semana, donde diputados y alcaldes reafirmaron su apoyo al aspirante. Yo soy Jorge Calix y junto a los alcaldes y diputados del departamento de Copán vamos a trabajar para desarrollar Copán y para que esta hermosa bandera rojo, blanco, rojo vuelva a ondear en lo más alto de Casa Presidencial. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva!
La agenda de Calix durante el fin de semana priorizó visitar el interior del país. Por ello, también realizó actividades en Santa Cruz de Yojoa, donde se reunió con las bases del Instituto Político, espacio en el que aseveró que sacarán a los incapaces y a los que recetan machetazos del poder. Porque lo único que han hecho es dividir a la familia hondureña, generar odio, usar el gobierno como instrumento de venganza. Y eso no lo podemos permitir. Honduras necesita trabajo, un gobierno dedicado a generar empleo. Desde el primer día vamos a estar haciendo eso. El aspirante insistió en que el Partido Liberal es el cambio, al mismo tiempo que avisoró que sería un camino difícil. Pese a ello, Jorge afirma que el movimiento Juntos por el Cambio obtendrá la victoria en los próximos comicios. Necesita un cambio y el cambio es el Partido Liberal. Sabemos lo que hay que hacer, tenemos la voluntad de hacerlo, estamos decididos a hacerlo a pesar de las consecuencias y estoy seguro de que vamos a poder construir el cambio que todos queremos juntos. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y Ana García de Hernández, precandidata presidencial del Partido Nacional, también continuó su gira durante el fin de semana en el departamento de Colón. La aspirante presidencial Ana García de Hernández continuó su recorrido en el departamento de Colón y en su visita a Tocoa expresó su alegría por el cariño y el respaldo que se le brinda a su movimiento. Además, dio a conocer que volverá a llevar los programas sociales a esos sectores. Vamos a retomar la plataforma social más grande que ha tenido Honduras. Se burlaban de nosotros cuando llegábamos con la bolsa solidaria y nos decían es populismo. Asimismo, García de Hernández aseguró que trabajará nuevamente en la seguridad y la paz del pueblo hondureño. Además, recalcó que en la política nada se logra a la fuerza, pero es esencial llegar a todos los sectores para pedir el voto y conquistar la voluntad del hondureño. En medio de la adversidad más difícil que he podido enfrentar en mi vida, así voy a luchar por ustedes, pueblo hondureño. Voy a luchar por ustedes aquí en Colón. Voy a luchar por mi gran partido nacional. De igual manera, la precandidata presidencial, acompañada de su equipo de campaña, realizó un conversatorio con líderes locales y la base del Partido Nacional en el municipio de Bonito Oriental. El encuentro fue celebrado en un ambiente de camaradería y compromiso. Forma parte de una serie de actividades destinadas a fortalecer los lazos con las comunidades y escuchar de primera mano las preocupaciones y aspiraciones de los ciudadanos como parte de su recorrido por el departamento de Colón. Este es un informe para 11 Noticias. Siempre en el campo político, Ramón Romero se une al movimiento de Nasri Tito Asfura y Juan Diego Zelaya. Ante la presencia de cientos nacionalistas, líderes de colonias y barrios en la capital, el dirigente Ramón Romero se sumó este domingo al movimiento de Nasri Tito Asfura con el objetivo de la lucha para que Juan Diego sea el próximo alcalde del Distrito Central. Sin embargo, destacó que su decisión responde a la necesidad de consolidar un frente sólido y unificado. Hay 3 principios fundamentales en la gente de que me ha seguido durante 2 años que no los voy a olvidar. La lealtad, la honestidad y la transparencia que han tenido para trabajar por este movimiento. Por su parte, Juan Diego Zelaya agradeció a Romero por su apoyo y lo reconoció como un aliado fundamental en esta campaña y que a partir del 10 de marzo se deben unir las bases como una fuerza cohesionada. Hoy te recibo como hermano. Moncho, te respeto, te admiro, te conozco desde hace muchísimos años. Y hoy te recibo como hermano. Entre tanto, Papi a la Orden destacó que hay un trabajo enorme por hacer y que no se pueden descuidar, porque no hay nada ganado y solo es el comienzo de la contienda electoral. Estamos recorriendo todo el país, claro que sí. Venimos ayer de Intibucá y hoy aquí en esta muestra de unidad de Ramón Romero y Juan Diego. Estamos muy felices. Ese es un informe para 11 Noticias. Al menos 10 mujeres embarazadas se encuentran en estado delicado de salud por dengue en San Pedro Sula. Las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula han reportado este día el fallecimiento de 3 personas a causa del dengue y un aproximado de 10 mujeres embarazadas hospitalizadas por la misma causa. Lamentablemente tenemos que anunciar este día el fallecimiento
de 3 personas, uno de ellos pues originario del Progreso, de 14 años. Tenemos otro de 9 años, de acá de San Pedro Sula, y otra de 23 años originaria de Omoa Cortés. Hasta el momento tenemos el registro de 7 embarazadas, total de hospitalizados el día de hoy, lunes 19 de agosto, 82. Tenemos un total de 43 fallecidos por dengue confirmados. Ante la poca cantidad del personal de salud en el departamento de Cortés, se hace un llamado a la población para que exista mayor compromiso en la limpieza de sus viviendas y alrededores. Somos pocos los de salud para poder decir que un empleado de salud esté por vivienda. Es muy difícil, entonces la población tiene que tomar en serio el dengue. Si no, no vamos a poder controlar la situación. A nivel de Latinoamérica ya tenemos 3.5 millones de personas enfermas con dengue. De igual manera, se ha informado sobre el fallecimiento de una menor de edad que murió luego de llegar al hospital en un estado delicado y se estudia la causa de su muerte. Todo apunta a que también murió de dengue, según las autoridades. Tuvimos una niña de 2 años de edad que vino hace 2 días, ya vino agónica aquí al hospital en la madrugada y falleció como a las 6 de la mañana. Esta niña estuvo menos de 5 horas aquí hospitalizada. Llama mucho la atención el automedicamento que hay que la familia está realizando y que no asisten oportunamente a sus médicos. Este es un informe para 11 Noticias. Gracias, nos vamos, ya viene Marlon a contar. Marlon, que no pongan a ese argentino a tirar penal, ya había fallado, pero hubieran puesto a Rubilio. Pero bueno, lo hubieran puesto. Mal partido, me dicen, no lo vi, me dicen que fue muy mal partido, pero ese es el fútbol de Honduras. Nos vamos. Así fue el clásico capitalino. El resumen con el Gallo a continuación. Feliz noche, con permiso. Buenas noches.